Bien, nosotros vamos a hablar de drenajes quirúrgicos. Los drenajes se pueden definir como procedimientos y materiales que se utilizan en una herida, absceso, víscera o cavidades normales para la salida de líquidos y gases normales como la sangre, la orina, la bilis y secreciones patológicas como el pus. Sirve para eliminar sustancias orgánicas, obliterar espacios muertos, prevenir complicaciones postoperatorias, evitar la acumulación de líquidos y permitir la cicatrización en segmentación. Se pueden clasificar según su función como drenaje profiláctico o drenaje terapéutico. Los drenajes profilácticos son los que evitan que se acumule el líquido y así las infecciones. Se colocan en intervenciones quirúrgicas, abscesos, hematomas o traumatismos contaminados. Los drenajes terapéuticos, que se usa cuando ya existe acumulación de líquidos, sirven para extraerlos. Estos buscan que se evite se provoque el menor estrés posible al sujeto de atención. Las características de los drenajes en general es que es un material flexible, suave, que no irrita ni se descompone. La mayoría tiene un colector para cuantificar lo que se saca de los líquidos drenados. Bien, la valoración del drenaje. Esto es algo que se va a ampliar después en los cuidados de enfermería, pero para tener en cuenta, siempre que se hace algún tipo de procedimiento al paciente, se debe informar al paciente o a algún familiar que esté a cargo, siempre antes de realizar la valoración, el drenaje o alguna muestra. En cada valoración al paciente se le debe llenar el formulario del tipo de drenaje que tiene. Si tiene más de uno hay que anotarlos y enumerarlos, y tener en cuenta en el de drenaje el volumen, si posee colector, si tiene eritemas o cambios en la piel donde está la incisión, si tiene seromas o infección, si tiene una coloración o un olor extraño en el líquido del drenaje que se sacó. Siempre que se coloque un nuevo colector o se tome alguna muestra, ahí está, hay que rotularla y hay que poner fecha, hora y los datos del paciente. Hola, ¿qué tal? Bueno, los drenajes pasivos son aquellos donde los fluidos salen al exterior por gravedad o capilaridad. Generalmente se usan para drenar pequeñas colecciones localizadas, utilizando la cavidad con la superficie cutánea. Existen los de gasa, que consisten en una tira de gasa enrollada o una tira sola en forma de cigarro. Con un extremo se coloca al interior de la herida o absceso y por la capilaridad drena las secreciones. Frecuentemente se utiliza como complemento de un tubo de drenaje para ser más eficaz. El Penrose es un tubo de látex blando de una sola luz. Hay diferentes tamaños y la longitud se adapta en función a la herida. Se fija con una grampa. Drena a una bolsa de drenaje o a un apósito de gasa. El sistema de teja o tejadillo, o Silatic, es un tubo de silicona transparente y flexible de unos 40 centímetros de longitud, con un extremo romo no traumático. La teja posee estrías en su interior para ayudar a la capilaridad. Se utiliza en cirugía abdominal y se puede conectar a sistemas de aspiración. El tubo de Kers es un drenaje biliar que consiste en un tubo blando de forma de T colocado intraoperatoriamente en la anastomosis coledocomía. Los extremos cortos de la T se insertan entre el coledoco y el conducto hepático, y el extremo largo se lleva al exterior a través de la pared abdominal. Una parte de las secreciones atraviesa el tubo en dirección al duodeno, y el resto sale al exterior. Actúa por gravedad y se conecta a un sistema de recolección cerrado y estéril, colocado por debajo del nivel del paciente. Hay varios diámetros. Se conecta a bolsas colectoras y nunca se conecta a un sistema de aspiración. El drenaje postural
Permite la salida por gravedad de las secreciones detenidas en los distintos segmentos pulmonares hacia los bronquios o tráquea para que puedan ser expulsados mediante expectoración o aspiración. Dependiendo de la localización de las secreciones, se empleará una postura adecuada del paciente. También se puede ayudar con técnicas de percusión. El postural. Bueno, las normas de seguridad son las mismas. En este caso, el paciente es colocado en posiciones específicas de acuerdo al segmento pulmonar. Se mantiene esa posición aproximadamente 20 minutos, entre 3 o 4 veces al día. Los movimientos percutorios torácicos y dorsales pueden ayudar, realizándolo con la mano de forma huecada. Las vesicales consiste en la introducción de una sonda a través de la uretra con el fin de adecuar la orina. El sondaje puede ser permanente, cuando la sonda permanece colocada, o intermitente, se coloca según la necesidad. Se utiliza generalmente para la cirugía, para drenaje de vejiga, para la edición de orina, para realizar tratamientos de quimioterapia, cuando es necesario aliviar una tensión urinaria o recogida de muestras. Las sondas Foley son tubos flexibles de látex pasado a través de la uretra, retenido dentro de la vejiga mediante un pequeño llenado estéril. Puede ser de 2 luces para drenar y otra para el balón, o 3 luces para drenaje, balón e irrigación. Con irrigación permanente se usa para evitar formación de coágulos luego de una cirugía vesical prostática, para extraer coágulos o mantener permeabilidad luego de las cirugías. La de Robinson, uretrales transitorias, utilizadas para el sondaje momentáneo, constituidas en plásticos silicados y son descartadas. Se utilizan sonda K93 y K94. La sonda Nelaton se usa para descobular la vejiga en pacientes con estenosis uretral. En ictericia para la inducción al parto por medio del método Krauss. Consiste en introducción de sondas Foley de 14-16 y una sonda Nelaton a través de un canal cervical. Bueno, siguiendo con mi compañera, el tema de las técnicas de las sondas vesicales, empezamos con la higiene de manos, preparar el campo estéril, colocar guantes estériles, uso de barrera protectora, medio de eliminación. Bueno, en el caso de la mujer, la posición lateral es la más cómoda para la paciente y permite introducir la sonda más fácilmente. Antes de abrir el equipo deben colocarse unos guantes estériles y hallar los puntos anatómicos de referencia, el meato urinario, el clítoris y la vagina. Bueno, en el caso del hombre, sostener el pene firmemente. Si se hace demasiado suavemente puede estimularse la erección. Con las piernas del paciente dobladas, sostenga el pene a unos 60-90 grados, ligeramente inclinado hacia las piernas. Mediante una técnica escrupulosamente estéril, introduzca la sonda bien lubricada en la uretra. Cuando ésta atraviesa el esfínter, puede percibirse una ligera resistencia. La presión debe ser constante y suave y nunca debe forzar la sonda. La descompresión de la vejiga debe hacerse paulatinamente. Sí, bueno, pasamos a las sondas centrales. Estamos en la zona nasogástrica. Es el seguimiento por el cual se produce a través de los orificios nasales a estómago. Se utiliza del lavado gástrico e intoxicaciones por fármacos o sustancias tóxicas, en hemorragias digestivas altas o muestras para diagnósticos. Se usa una sonda de 12 a 18 French para aspiración. Pasamos a la sonda nasoduodenal, que es el procedimiento por el cual introduce al paciente sonda por boca o nariz al duodeno. Después está la sonda nasovaginal, que es un tubo que lleva alimentos a través de la nariz hasta el yeyuno. Tiene que ser suave y flexible para que pueda pasar fácilmente. En el caso de la técnica de sonda nasogástrica, vamos a utilizar las mismas normas de higiene.
En el caso de la nasogástrica, debemos tomar la medida de la punta de la nariz al lóbulo de la oreja y de esta al apéndice sifoides. Lubricando con agua, empezar a pasarla lentamente hasta la marca predeterminada con movimientos firmes y suaves. La deglución facilita y disminuye el reflujo nauseoso y el paciente se encuentra sentado cuando pase la sonda por nasofaringe. En el caso del naso duodenal, las normas de seguridad son las mismas. La toma de medida es similar, o sea, de la punta de la nariz al lóbulo de la oreja o de esta al apéndice sifoides, y agréguele 5 o 7 centímetros más. Lubricarla con agua y empezar a pasarla lentamente con movimientos firmes y suaves. Verificar la posición de la sonda. Aspire suavemente con una jeringa acoplada a la sonda. Una vez se obtiene contenido, se prueba con una cinta de pH roja de 2 centímetros de cinta. Si la cinta se torna morada, el pH es alcalino y está en duodeno. Si la cinta se torna amarilla, el pH es ácido y está en estómago. Si es así, espere 1 hora y repita la prueba, ya que algunas veces por los movimientos peristálticos baja la sonda y se ubica en duodeno. Bueno, en el caso de la sonda nasoyeyunal, la técnica las normas son iguales. En este caso se guía mediante fluoroscopia. Se colocará la sonda en una de las fosas nasales y se la pasará lentamente por la nariz, a través del esófago y hacia el estómago. Mediante imágenes se guiará la sonda a través del estómago hacia la posición correcta en el intestino. Drenaje activo. Este tipo de drenaje se utiliza para evaluar colecciones de una forma rápida y eficaz sobre planos de disección o en cavidades. Corresponde a drenajes rígidos de silicona conectados al sistema de succión negativa de diferentes tipos. Rodón consiste en un tubo de polivinilo o silicona con multitud de perforaciones a lo largo del tubo. Este tubo irá conectado a un conector donde haremos el vacío. Botella de vacío para redón y botella de fuella Bellow. Las técnicas son, primero las de normas de bioseguridad, luego empezamos con la observación, el aspecto del punto del drenaje, colocarse guantes estériles. El drenaje de redón se realiza en el mismo momento quirúrgico, antes de proceder a coser y tapar la herida quirúrgica del paciente. Hay que tener cuidado de que no se mueva, ya que puede llegar a arrancarse y precisar ser colocado de nuevo. Es importante probar que el sistema mantiene el vacío. Esto es comprobado de forma periódica. Se debe anotar la cantidad y coloración en un formulario. En el caso del drenaje redón, se vacía hacia un frasco, que se cambia cuando se encuentra lleno, poniendo otro vacío. Para ello se debe pinzar los tubos antes de sacarlos y despinzarlo al momento de poner uno nuevo. Los drenajes que no están conectados a un sistema de vacío lo harán hacia otros elementos exteriores de recogida. Por ejemplo, la bolsa, que deben ser cambiados con tantas frecuencias como fuera necesario. Luego encontramos el Jacon-Pratt. Es un drenaje activo por aspiración. Consiste en un catéter de silicona blando, aplastado al principio y sin circular al final, y en su extremo pueden conectarse a vacío de baja presión tipo pera o vacío tipo redondo. Las técnicas, comenzamos con las normas de bioseguridad, luego cambiar el vendaje y limpiar el área, pinzar el drenaje, vaciar la pera, registrar la cantidad de líquido drenado y sus características, aplastar la pera, despendice el drenaje y volver a colocar el vendaje. La retirada del drenaje se realiza siempre por prescripción médica. Retirar el punto de sutura de la salida del drenaje.
traccionar de forma suave y continua hasta la salida total del drenaje. Valorar, según la cantidad de líquido que drena, la colocación de una bolsa o un apósito. Torácico tipo Pleu-Devan. Es un sistema de drenaje que facilita la eliminación del contenido líquido o gaseoso, formado en la pleura a través de la colocación de un tubo endotorácico, drena y libera la cavidad pleural o mediastino de la presencia anormal de aire líquido o sangrado. Las técnicas que se utilizan, primero son las normas de bioseguridad, luego es un sistema recolector desechable de tres cámaras. La primera es la de control de succión, luego la de llenado de agua y por última la recolección. La cámara de sellado de agua se debe llenar con agua destilada o solución salina, y el tubo largo que va a drenar la cámara de recolección se conectará a un tubo una vez colocado. El sistema puede ir o no conectado a un sistema de aspiración de pared o de máquina a través de un tubo de cámara de control de succión a la de toma vacía. Luego encontramos el drenaje Hemovac. Se utiliza para eliminar los líquidos que se acumulan en una zona del cuerpo tras someterse a una cirugía. Es un dispositivo circular conectado a una sonda. Un extremo de la sonda irá en el interior, que es colocado durante la cirugía. El otro extremo sale a través de una pequeña incisión en la piel y se conecta al dispositivo. Para mantener la sonda en su sitio, a veces es necesario poner uno o varios puntos de sutura, y un vendaje en algunos casos deja de ser necesario pasadas 24 horas de la operación. Las técnicas, primero las normas de bioseguridad, luego vaciar el tubo de drenaje, pinzar el tubo de drenaje, alistar la medidora, abrir la tapa de la pera, vaciar el líquido en la taza medidora, apretar la pera de Jacques Brand y sostenerla hasta que se desinfle. Mientras aprieta la pera totalmente, cierre la tapa. Bueno, yo voy a hablar acerca de los cuidados de enfermería que tenemos que tener para los drenajes. Y antes de colocar un drenaje, lo primero que tenemos que hacer es tener una buena higiene de manos, ¿sí? Vamos a higienizar nuestras manos, después vamos a valorar la zona donde se va a colocar el drenaje, vamos a valorar que la piel esté sin lastimaduras, sin laceraciones, que no tenga irritaciones. También lo que vamos a hacer es colocarnos guantes estériles si es que requiere el procedimiento, si no los guantes los comunes. Vamos a hacer el control de signos vitales, vamos a enumerar los drenajes si es que son más de uno los que se van a colocar y a realizar la asepsia de la zona. Una vez colocado el drenaje, lo que vamos a hacer es valorar el estado de la piel adyacente del drenaje. Vamos a ver que no tenga irritaciones, vamos a valorar que no tenga inflamación, enrojecimiento. La inflamación puede ser un signo de infección. Vamos a valorar que no tenga temperatura también alrededor de la piel y posibles reacciones alérgicas. Vamos a higienizar también la zona donde hemos colocado el drenaje a demanda con algún líquido antiséptico y colocarle gasa. Siempre tenemos que tener el drenaje cubierto para evitar posibles infecciones. Vamos a controlar que el drenaje esté permeable, que los líquidos o exudados que se estén drenando no cambien de color, de olor, de consistencia, o si presenta algún tipo de anomalía, eso habría que informarlo también. Controlar que el drenaje no esté tirante porque se puede salir, y todo esto se va a registrar. Vamos a ayudar a satisfacer las necesidades que el paciente no pueda, como por ejemplo la higiene y el aseo personal. Voy a continuar hablando acerca de las complicaciones generales que tienen los drenajes, que pueden ser la ruptura, que si bien los drenajes están hechos de materiales flexibles y rompibles, pero puede ser que se puedan romper los mismos y se requiera una laparoscopía. La dificultad de remoción
Entonces acá esto quiere decir que al estar mucho tiempo colocado un drenaje, lo que puede suceder es que haya dificultad para poder remover el drenaje, entonces se necesite de una pequeña incisión para poder retirarlo. Una remoción inadvertida, esto quiere decir que el drenaje se puede enredar con otros dispositivos como electrodos o accesos venosos, y al tironearlo se puede salir el drenaje, y esto es una remoción inesperada y esto puede producir mucho dolor. Las infecciones pueden ser locales o generalizadas, y siempre que se coloca un drenaje hay una posibilidad y un riesgo de infección. También está la oclusión, que puede producirse por tejidos, por coágulos o por una acodadura del drenaje, se puede clampear y se puede tapar. El dolor, también como ya lo dije antes, el dolor es una complicación que traen los drenajes, entonces hay que ayudar al paciente a que el dolor que pueda sentir sea leve con las posturas y tratando de hacerlo pasar este momento doloroso lo más leve posible. La cicatrización, esto puede ocasionar que luego de retirado un drenaje quede una cicatriz que no sea muy estética. Y la perforación es luego de un tiempo prolongado de haber tenido un drenaje colocado, puede introducirse dentro de las vísceras y perforarlas. Bien, para las muestras de drenaje, para las tomas de muestras vamos a tener en cuenta las medidas de bioseguridad siempre, el lavado de manos, el uso de barreras protectoras para el personal, los medios de eliminación de cualquier materia contaminada. Vamos a seleccionar bien los materiales que vamos a entregar en las muestras. Van a ser tubos o jeringas o frascos que sean esterilizados. Vamos a rotularlo siempre, siempre poniendo los datos del paciente y poniendo la fecha y la hora. Este tipo de muestras se piden por lo general para verificar las presencias de microorganismos que puedan llegar a infectar la zona. Algunas de las muestras que se pueden pedir para comprobar esto son, por ejemplo, la muestra de orina con orocultivo, que la técnica, siempre las normas de bioseguridad antes, pinzar una sonda por 30 a 60 minutos, desinfectar bien el lugar en donde se va a inyectar una aguja estéril y extraer alrededor de 5 a 10 centímetros cúbicos, que se van a colocar en un frasco, el cual hay que rotularlo y luego despinzar la sonda. Otra muestra que nos pueden pedir es la muestra de nasofaringe con una sonda Nelaton, que es por medio de una aspiración de una jeringa estéril. Esta jeringa va a extraer alrededor de 5 a 10 centímetros cúbicos y que se van a poner en un tubo estéril seco y se va a entregar inmediatamente. Otra muestra que también nos puede pedir, ya teniendo también una sonda nasogástrica, es justamente esta, en donde extraemos, al igual que la anterior, una cantidad de 5 a 10 centímetros cúbicos con una jeringa estéril, y lo colocamos en un tubo estéril, pero con trisódico. Se extrae otros 20 centímetros cúbicos de este jugo gástrico, que se lo mezcla con agua destilada y se colocan en la muestra anterior. Esta se debe transportar inmediatamente y también es para ver los microorganismos.